Éxitos en tu música. Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Quiero poner un tema sobre la agenda, un tema que ha estado siendo discutido no solamente en los últimos meses, sino en los últimos años, a partir de la explosión de todo el caso Lavallato. Y es, ¿qué está pasando con la política en Perú? La política se ha judicializado, la justicia se ha politizado, e incluso un tema adicional, ¿no? A partir de lo que hemos escuchado en las últimas horas, esta huelga de hambre que ha anunciado Marvito, que irá hasta las últimas consecuencias, ¿no estaremos mediatizando de alguna manera también la justicia y la política en medio de esta sociedad del espectáculo? Son temas claves y para hablar de eso estamos con el expresidente Ollanta, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche en ¿Quién tiene la razón? Y quería preguntarle, expresidente, sobre su caso en particular, pero su caso es emblemático, es importante, porque probablemente sea el caso que acompañe los demás procesos de políticos acusados por la Fiscalía de lavado de activos, por supuestamente haber recibido aportes de campaña y no declarar estos aportes. Entonces quería ver cómo va ese proceso y cómo evalúa el proceder en específico del equipo especial Lavallato. Bueno, primero buenas noches, ¿no? Yo lo que podría decir es, has tocado un tema que es política, justicia y medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay una politización de la justicia y también hay una judicialización de la política, pero también en estas dos anomalías de la democracia, los medios de comunicación también tienen un efecto, ¿no? Y me refiero a esto porque has tocado el tema del, por ejemplo, el señor Marvito, ¿no? Lo que yo veo en él es una respuesta desesperada, ¿no? Una respuesta política desesperada ante una acción política de la Fiscalía, que aporta a que el Tribunal Constitucional resuelva el caso de su esposa. Filtran unas declaraciones que habría dado el sobrino de Yoshiyama, con lo que ya todos hemos visto, y que con eso estarían tratando de perturbar el juicio, el fallo que según la Fiscalía ya tendría, más o menos ya tendría establecido el Tribunal Constitucional. ¿Le parece incorrecto que, por ejemplo, el presidente del TC, el señor Blume, haya solicitado esta declaración para incorporarla a su ponencia sobre el caso de Keiko Fujimori? No me parece incorrecto, creo que está dentro de sus potestades, pero más allá de ese tema del Tribunal Constitucional, lo que estamos viendo acá es que el equipo autodenominado especial está haciendo política, está politizando la justicia y es la escuela brasileña lo que han traído, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ellos filtran audios. Los fiscales salen a despacharse en medios de comunicación. En otros países está prohibido que un fiscal salga a hablar sobre casos, que dé declaraciones públicas, porque el hombre tiene que ser objetivo y persiguiendo el delito. Bueno, pero en este caso el que tiene que ser neutral, objetivo, el que tiene que ser un árbitro es el juez. Y ahí podemos conversar sobre su apreciación sobre el juez Richard Concepción Carhuancho. Pero en este caso el fiscal defiende una posición. Mira, lo que se le pide al fiscal es que sea objetivo. Si el fiscal pierde la objetividad y lo toma como algo personal, o como se llaman casos emblemáticos, y se malentiende el caso emblemático que tiene que terminar cortándole la cabeza a un investigado, entonces perdió la objetividad y no está a la altura de las circunstancias para ser fiscal. En el caso del juez es distinto, al juez lo que se le pide es imparcialidad. Un juez que se colude con un fiscal para darle tratativas, preferencias o componendas a un aspirante colaborador, pierde la imparcialidad y por lo tanto tampoco está a la altura de ser juez. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los audios del acusado Martín Belaúnde del Ocio. Pero en el tema del equipo especial, lo que yo decía es que están haciendo política.
El fiscal sale a declarar sobre los juicios. Un fiscal de primera instancia le jala la oreja al presidente de la República, al presidente del Tribunal Constitucional, al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial. Eso yo por lo menos no lo he visto como peruano. Y además de eso da declaraciones políticas pidiendo que la población esté alerta de su caso, de sus juicios, de sus investigaciones y pidiendo el apoyo social, cuando el fiscal no es electo por el voto de las urnas. Pero es presidente, a ver, razones, digamos, de fondo tampoco le faltan al fiscal o al jefe del equipo especial Lavallato, al fiscal Rafael Vela, porque tenemos del otro lado al fiscal supremo Pedro Chávarri, y lo acusa con nombre y apellido. Y recordemos un antecedente. A fines del año pasado, el señor Pedro Chávarri, en su calidad de fiscal de la Nación, retiró al fiscal Rafael Vela y al fiscal José Domingo Pérez de estos casos. Es decir, ellos sí sienten que hay una amenaza constante a su trabajo, que es un trabajo sumamente complejo, porque no se están enfrentando a carteristas, se están enfrentando al poder político y al poder económico. Mire, yo provengo de una institución del ejército, es una institución totalmente vertical, ¿no? Y estas cosas no pasan. No se da que un fiscal enfrente al fiscal supremo, etcétera, por temas funcionales, ¿no? Por temas funcionales. Y menos que estén haciendo públicamente, ventilándose estas cosas donde hay se nota que hay un enfrentamiento, ventilándose públicamente y llevando a un juicio popular. Eso está mal. Eso demuestra la fragilidad institucional que hay en la Fiscalía. ¿No le parece riesgoso que un fiscal supremo esté siendo investigado por el caso de los cuellos blancos del puerto? Me parece totalmente riesgoso. Póngale los calificativos que quiera. Yo estoy simplemente analizando políticamente el problema del equipo especial, lo que hemos estado viendo, política, justicia y medios de comunicación, ¿no? Entonces, tenemos unos fiscales que salen a hacer declaraciones permanentemente, que enfrentan a las cabezas del Estado, al mismo presidente de la República. Vemos como un fiscal defiende al delincuente, defiende que le paguen al delincuente la plata de Chaclla, ¿no? Y el procurador que debe defender los intereses del Estado está pidiendo al Estado que pague también, ¿no? Vemos también cómo filtran información en los momentos que ellos creen conveniente a determinados periodistas. No lo digo por usted, ¿no? A determinados periodistas y lo sacan como urgente, exclusiva, ¿no? Para hacer un juicio mediático que vaya adelante como una vanguardia del juicio dentro de lo que es un proceso penal, ¿no? A ver, vamos por partes. Entonces, eso es por un lado. Me parece interesante un punto que ha señalado ahí, que tiene que ver con el acuerdo de colaboración eficaz y que ya ha sido aprobado por la jueza y que efectivamente va a implicar que se le devuelvan los 524 millones a Odebrecht. Pero la pregunta es, presidente, si, a ver, ¿no es preferible para la sociedad peruana conocer la verdad de qué autoridades políticas se han corrompido o recibido plata a cambio de entregar obras que 524 millones de soles que finalmente son de la constructora brasileña por vender la hidroeléctrica de Chaclla? Todos queremos saber la verdad. Y yo, ya podrían decir, pero ¿qué tendría que opinar el expresidente si también está investigado por un supuesto financiamiento de campaña, ¿no? Pero ya, en mi caso ya el señor Barata ha dicho lo que tenía que decir, el señor Odebrecht ha dicho lo que tenía que decir, nosotros hemos rechazado esa imputación. Y yo le digo, el problema acá es que lo de Chaclla es una primera parte, porque después viene Olmos, después viene Chavimochic y vienen todos los activos de Odebrecht, que son miles de millones de dólares, no de soles, sino de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que conocer la verdad, ¿no? Yo mismo he sido partidario de que se firme un acuerdo con Odebrecht, ¿no? Y nosotros no estamos incluidos en el acuerdo, por si acaso, no tenemos, el gasoducto no está incluido en el acuerdo porque no hay un acto de corrupción en el gasoducto. Entonces, con esa, digamos... No es lo que dice Pepe Graña, ¿no? José Graña. Vamos a hablar también de Graña, no te preocupes. Vamos a entrar, estamos... Entonces, para terminar esta parte todos queremos conocer la verdad. Y lo mismo se decía en las zonas de emergencia, ¿no? Y la verdad no es a cualquier precio, ¿no? Tiene que haber un debido proceso, porque si no es juicio popular. Entonces, una cosa hubiera sido negociar con los brasileños estando acá Barata preso, y otra cosa es en Brasil. Lo que yo creo es que el problema de la Fiscalía que está viendo el caso Lavallato es que en el año 2015 cometieron un error. Decidieron no investigar y simplemente depender de lo que Odebrecht les pudiera dar.
Diferente es el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que ya hay una sentencia, la primera sentencia de la Bajato, sin necesidad de firmar el acuerdo de colaboración. Lo que ellos han hecho es investigar y después los colaboradores brasileños se han incorporado fuera del acuerdo que ha firmado la Fiscalía y la Procuraduría con la empresa. Entonces es una muestra de las dos formas diferentes de trabajar. ¿Siente que se lo han medido a usted y a su esposa, que fueron, digamos, el primer caso importante de ir a la cárcel? Cumplieron 9 meses, ¿verdad?, de prisión preventiva, salen a través del Tribunal Constitucional. En un momento, muchos de los políticos, sus enemigos políticos, celebraron esta decisión y luego se dieron cuenta de que la Fiscalía iba absolutamente por todos. ¿Sintió en algún momento que lo midieron con una vara distinta? Aún ahora, siento que este proceso es un proceso político más que jurídico, porque a nosotros no se nos acusa de ningún caso de corrupción. O sea, nosotros no tenemos ningún caso de corrupción. Diferentes son todo el resto de políticos, funcionarios del Estado, ministros, lo que quiera. La mayoría. Y acá eso es lo peligroso, están mezclando papas con camotes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, de lo que se habla es de un supuesto aporte de campaña realizado en el 2006 y en el 2011. Yo pregunto, ¿el aporte de campaña en el 2006 o en el 2011 o hasta en el 2016 acaso era delito? Por último, No, dentro de la tesis fiscal. Entonces, ¿qué diablos hago yo siendo procesado con el abuso del lavado de activos? ¿No era mejor, como fue el caso, entiendo, de Lourdes Flores, como fue el caso de Luis Castañeda del Ocio, aceptar que recibieron esos 3 millones de dólares de campaña? Pero es que yo no he recibido, ni mi esposa ha recibido. Entonces, ¿por qué voy a yo asumir algo que no he recibido? A ver, resulta poco creíble en el sentido, se lo comento porque, claro, no solamente es un dicho, lo dice Jorge Barata, lo ratifica el propio Marcelo Odebrecht con una anotación donde decía OIH, lo ratifican varios exfuncionarios de la constructora. Ese es el problema que tenemos, que han hecho un juicio mediático y todo está confundido. ¿Usted sabe si dice eso Odebrecht? Según la declaración de la Fiscalía, Marcelo Odebrecht dijo que había en la anotación OH al costado de unas cifras reales que equivalían a 3 millones de dólares. Una cosa es que él diga que él se le consultó y autorizó, y otra cosa es que él mismo dice, yo no sé si le dieron, yo no he supervisado, no me han dado cuenta, no me han dado cuenta si le dieron o no le dieron, ¿no? Pero como se maneja mediáticamente esto, ya nos han linchado mediáticamente. Es más, el exdirector de Odebrecht para América Latina, el señor Antonio Mameri, declaró a la Fiscalía que él autorizó al ex jefe de la constructora Perú, a Jorge Barata, a entregar los 3 millones. Pero lea toda la declaración. Mameri dice que él no sabe si le dieron o no le dieron. Por último, será Barata el que sabrá. Pero además, usted sabe que el Barata hay otros Baratas en cada país, hasta se han tirado la plata. Daban cuenta que daban y se tiraban la plata. Y eso está demostrado, ¿no? Entonces, insisto, en mi caso, nosotros no hemos recibido. La misma versión de Odebrecht señala, no ha sido con contraparte de algo. Ha sido un pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil. No han constatado que se ha dado. Y además, en la parte probatoria, cada declaración de estos funcionarios brasileños no concuerda con la otra, por ejemplo, en temas cronológicos. Entonces, saliéndonos de ese tema, porque el público no lo va a entender todo. Solo para acabar eso, ¿por qué la constructora, por qué Odebrecht intentaría hundirlo? ¿Por qué intentar mentir sobre el aporte de campaña si sabíamos, no solamente en el Perú, sino también en Brasil, que era el modus operandi de esta empresa, financiar a políticos para luego recibir prebendas una vez que estos estén en el poder? Usted mismo lo ha dicho, ¿no? Para recibir prebendas una vez que estén en el poder. En nuestro caso, el mismo Barata y Odebrecht han señalado que nunca han recibido una prebenda de nosotros. Es más, ellos se han quejado de que los hemos tratado prácticamente con la punta del zapato. Es más, es público que ellos perdieron el proyecto más grande, el Perú más grande que gasoducto, que es la línea 2 del metro. Lo perdieron, ¿no? Esa es una muestra de que nosotros no nos hemos coludido con nadie. Y sin embargo, inicialmente hemos sido la cuota política en todos estos procesos, por eso nos han tenido con todas las medidas, ¿no? Y ahora vemos, ¿no?, cómo la utilización perversa del sistema de colaboración eficaz que han venido haciendo los fiscales. El caso de Martín Belaúnde Loza es un caso claro, donde nosotros sospechábamos, y ahora que han salido estos audios,
se corrobora. Hay que ponerle contexto sospecha. para que la gente entienda, porque hace un par de semanas, efectivamente, el portal de investigación Ojo Público, de la mano con Intercept Brasil, publicaron unos audios realmente lamentables. Eso sí, donde se escucha a Martín Belaúnde Locio conversar con el fiscal Chirre, ¿verdad? Edmer Chirre, sobre la necesidad de ajustar la declaración de Martín Belaúnde Locio al caso que estaban viendo en ese momento. Entiendo que su defensa está evaluando medidas legales sobre este tema. Sí, porque lo que nos demuestra estos audios es que el sistema de colaboración con las leyes que se han venido dando ya en este gobierno permiten que un cabecilla de banda se pueda acoger a la colaboración eficaz. Permite que un delincuente que esté en un caso A, para salvarse el cuello, en este caso A, se mete en el caso Z, que no tiene nada que ver, pero se mete y entonces resuelve su problema en el caso A. Entonces, en nuestro caso de lavado, que dicho sea de paso, es un uso perverso el término lavado, porque en nuestro caso la imputación fiscal es haber recibido un aporte de campaña sin ninguna prestación, sin actos de corrupción, y eso lo pone como lavado. Que la Fiscalía asume como lavado, no solamente para su caso, ¿no? Que asume como lavado para casi todos los partidos políticos. Caso Keiko, caso Alan, caso PPK. Es que no, eso no es lavado, ¿no? Lavado es, usted tiene unas camisas sucias, la mete en una lavadora y después las va a sacar limpias. Y al dueño de la lavadora le regala una camisa, le paga una camisa. En este caso no ha habido nada de eso. La imputación fiscal dice que habríamos recibido plata de financiamiento de campaña y se gastó en la campaña. Entonces, ¿en qué momento regresó allá, no? Entonces, en el caso de Martín Belaúnde... Solo para comentarle que estamos conectados con la multiplataforma de radio en este momento, también en radio y televisión. Bueno, entiendo el punto, expresidente, pero claro, el tema de la colaboración eficaz es en este momento lo que está en cuestión. ¿Cómo está usando la Fiscalía al tema de los colaboradores? Con perversidad, y debiera la fiscal de la Nación investigar qué están haciendo sus fiscalías con los colaboradores. En el caso de Martín es bien claro. Martín es una persona que nosotros lo traemos extraditado de Bolivia por un caso Centralita y Antalsi, 2 casos nada más. De acuerdo a los tratados bilaterales sobre extradición, un extraditado, para poder ser procesado en otro caso, el Estado peruano tendría que pedirle a Bolivia la autorización para ampliar ese marco de extradición, para investigarlo, procesarlo y condenarlo en ese caso, ¿no? En el caso de nosotros, él no tiene ninguna ampliación de extradición y ha sido procesado desde el año 2016. O sea, desde el año 2016, este señor debió haber contado con un marco de extradición de Bolivia y no lo hizo. Y eso lo sabía el fiscal. En los audios está claro que lo sabe. Y también lo preocupante es que también lo sabría el juez. ¿Por qué el juez? Porque el juez Concepción Carhuancho, en el año 2015, un año antes de que Belaúnde sea procesado, vio un caso, el caso Catache, de Belaúnde, cuando le pidieron 18 meses de prisión preventiva, habiendo venido extraditado de Bolivia. Y el abogado le hizo esa afirmación, le explicó de que él no tenía ampliación de extradición. Entonces, ya el juez Concepción Carhuancho sabía la situación de extradición de Belaúnde y permitió desde el año 2016, que fue procesado, permitió que se mantenga de manera ilegal en el proceso. Y eso es lo que está contando el señor Belaúnde en los audios. Sin embargo, Martín Belaúnde no ha logrado ser, entiendo hasta el momento, y corrígeme si me equivoco, colaborador eficaz. No ha logrado alcanzar ese estatus. ¿Y no le parece sospechoso? Desde el año 2016, ya estamos entrando al 2020, y no logra firmar la colaboración. ¿Por qué? Eso es lo que debiéramos ver, porque de esa manera, con aspirantes a colaboradores, te pueden meter preso, ¿En qué casos, te pueden quitar tu casa, ¿en qué casos te pueden congelar tus cuentas. ¿En qué casos la Fiscalía está usando a Martín Belaúnde Locio en los que usted está siendo investigado? Lo está usando en el caso lavado. Él no tiene ninguna imputación en lavado, no tiene ninguna imputación en el tema de aportes de campaña. Sin embargo, él viene de sus casos para meterse en nuestro caso, para cerrar las colaboraciones que él tiene por Centralita, Antalsi, no sé qué otros casos más tiene. Y de acuerdo a los audios, eso lo sabría el juez Concepción Carhuancho, que habría hablado con el fiscal, cosa que es totalmente irregular, y habría hecho un adelanto de opinión diciéndole, no te preocupes, yo le voy a variar la condición, porque lo que quería Belaúnde es un arresto domiciliario, pero habla con el fiscal Lara, para que no haga problemas. ¿Usted cree que hay una componenda en este momento entre el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal? Ahí están los audios, están claros los audios, y lo que yo he visto el día de ayer ha habido una audiencia, y han tratado de ningunear el tema,
Es más, ni siquiera el Justicia TV ha pasado la audiencia por televisión. La audiencia de control de acusación, entiendo. Claro, pero ¿no le parece extraño si Justicia TV pasa los casos supuestamente emblemáticos, entrecomillado? A esa hora han estado pasando un tema de la señora Yesenia Pons y después una conferencia de no recuerdo quién, ¿no? Y no han pasado este caso, ¿no? Entonces... ¿qué va a ser su defensa ante lo que se ve acá, lo que se ve acá es cómo el sistema de colaboración eficaz se está utilizando de manera perversa. Un arma muy útil para la averiguación de la verdad se emplea de manera perversa. Y no solo eso. El caso de Martín Belaúnde también está en el caso de Gasoducto y en el caso del Hospital Antonio Lorena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su participación en Gasoducto? Ninguna, absolutamente ninguna, pero lo meten para que nos hagan un allanamiento de la casa o involucrar a mi esposa en estos temas. No tienen ninguna participación, por eso digo, bueno, este sistema de colaboración es perverso. Ahí entiendo y me gustaría que también me comente sobre los otros colaboradores que sí están en el caso Gasoducto, que son José Graña y Hernando Graña, ¿no? de Graña y Montero, la constructora peruana más grande de este país. Y lo que ellos dicen, y es muy fuerte, es que de alguna manera ellos iban a participar en el gasoducto siempre y cuando le reconozcan a Odebrecht lo que Odebrecht había dado para su campaña. Es la declaración que los Graña han señalado. No dicen eso. Bueno, yo no he leído la declaración, no sé si la has leído tú, pero yo no la he leído. Lo que entiendo que dicen por los medios de comunicación, ya lo cita, la historia es esta, ¿no? Los Graña están investigados por el caso de la línea 1 del metro, donde habrían pagado coimas a funcionarios del gobierno de García. El fiscal Pérez le pide prisión preventiva a los primos Graña. Los primos Graña, que ya habían estado hace un año, creo, en prisión, estuvieron como 3 meses, se desesperan y van donde la fiscal Mori a ofrecerse como aspirantes a colaboradores para meter un chisme sobre mi esposa, ¿no? Que mi esposa habría discriminado a la participación de los Graña en el proyecto Gasoducto. Ese es el chisme, no hay ninguna colaboración, no hay ninguna corroboración de eso. Textualmente lo que dice de la colaboración de la fiscal Giovanna Mori. Barata nos dijo que para que Graña y Montero pueda participar en el consorcio debía reconocer la inversión que Odebrecht hizo y por el monto de $60 millones. Barata justificó ese importe en una serie de costos asumidos, entre los que se mencionó el aporte a la campaña para Ollantumala. Mira, sería una barbaridad. ¿De la fiscalía? Sí, sería una barbaridad porque en la Fiscalía de Juárez, ¿no? Del fiscal Juárez, en el caso financiamiento de campaña, lo que dice Odebrecht es que el aporte vino del PT sin ningún tipo de condición. Era un aporte como antes los grandes partidos de Europa financiaban las campañas de los partidos en Sudamérica. Entonces ahí hay otra contradicción, ¿no? Lo que pasa es que los Grañas, desesperados por no ir presos, se van al caso Gasoducto. Y ese es el uso perverso de las colaboraciones, porque otra vez, un delincuente que está en un proceso A, se va a un proceso Z para salvarse el cuello de acá. Y lo mismo, ¿no? Es el otro caso de Sobenes, ¿no? En el caso de lavado. Pero en el caso de los Graña, es claro, Graña no participó en el concurso Gasoducto. Sí, no. Entonces, ¿qué vela tiene en este entierro? ¿Qué tiene que ver en este entierro? Es obvio que solamente está viendo su cuello. Solo un detalle sobre el caso Gasoducto que siempre me hizo ruido cuando he cubierto prensa económica. Como un proyecto pasa de $1.400 millones, que era el proyecto inicial en la época del expresidente García, a $7.328 millones. Ese es el problema de que el juicio mediático tergiversa las cosas. ¿De dónde saca esa información, por Dios? Kuntur, cuando lanza el proyecto del gasoducto en su primera etapa, era un proyecto de $1.400 millones, presidente. Es un error y te agradezco que me hagas esa pregunta. En proinversión luego terminó costando 7.000 y tantos. No, por Dios, no. A ver, por favor. Kuntur vale $5.500 millones con IGB. 1.300 millones de dólares es el equivalente al 18% de acciones del proyecto que Kuntur quiso venderle al Estado, venderle al Estado peruano para que el Estado peruano le diera 1.300 millones de dólares y fuera el capital inicial. Sino que esa es la barbaridad de García, que quería salvar todos los actos de corrupción de Kuntur y comenzó a meter esa idea de que Kuntur valía 1.300 millones de dólares. No, Kuntur valía más de 5.500 millones de dólares. Eso es lo que valía Kuntur. Y era un proyecto que García se lo entregó a Odebrecht. En las declaraciones de Marcelo Odebrecht dice, no quiso que, estaba muy interesado en que tomáramos eso y lo tomamos, pues, ¿no? Pero después vino Humala, ¿no? Y nos obligó a concursar.
¿no? Y además cambió la visión de Kuntur. Kuntur era un proyecto para exportación del gas y el proyecto Gasoducto Sur Peruano era un proyecto de masificación del gas y era un proyecto no de 700 kilómetros de ducto, sino de 1.300 kilómetros de ducto con una administración por 33 años, o sea, totalmente distinto. Pero está tirado en este momento, ¿no? Sí, pues, ¿no? Por eso digo, ¿no? El Kuntur es un proyecto mínimo que no tiene nada que ver con el proyecto de Gasoducto Sur Peruano, pero en realidad los temas de corrupción están en Kuntur, pero han agarrado también Gasoducto Sur Peruano. La prueba es, nosotros pusimos una cláusula anticorrupción. Si hay un acto de corrupción, bueno, pues que el Estado, ¿qué diablos espera para aplicar esa cláusula anticorrupción y quitarle todos los activos, la inversión que tiene allí millonaria Odebrecht? Hoy día, si pudiéramos poner en ejecución Gasoducto Sur Peruano, estaría dando trabajo a más de 7.000 personas, ¿no? Ahora, antes de ir a la pausa, presidente, el tema de Venezuela también, porque es el otro caso en el que lo están investigando por el financiamiento que supuestamente vino del expresidente Hugo Chávez, ¿no? Es una cosa de loco, mira, te lo cuento. En el caso de Hugo Chávez, el fiscal dice dinero de producto del peculado. Muy bien, Chávez no tiene ninguna investigación de peculado. No ha tenido ni siquiera antejuicio político por alguna investigación de peculado. ¿Y cuál es la afirmación, las pruebas que utiliza? La declaración de Toledo y de Kuczynski cuando estaban de candidatos a la campaña del 2011, ¿no? Pero una vez que perdieron y fueron a la Fiscalía a declarar, al igual que el jefe de inteligencia policial, migraciones, todos han dicho que a nadie les consta de esto. Simplemente era un chisme de prensa, ¿no? Acuérdense, desde el año 2006 siempre me vincularon con Hugo Chávez y de ahí García, ¿no? Era el que hablaba del financiamiento de nuestra campaña. Bueno, eso es lo que ha dicho ante el fiscal. ¿Y qué dice el fiscal Juárez? Hubiera sido bueno que Justicia Perú, Justicia TV, hubiera pasado el video, ¿no? Dice que, bueno, su prueba es los diarios. ¿Y qué cosa fue lo que declararon estos dos expresidentes ante él? Que eso era falso, ¿no? Sin embargo, este escándalo va a seguir, ¿no? Y yo creo que lo mínimo es que debía caerse este tema de Venezuela. Porque además está Martín Belaunde ahí, el acusado Martín Belaunde, para la Fiscalía es el que realiza actos de conversión. Entonces, es una mentira cuando la Fiscalía dice de que Martín Belaunde no tiene nada que ver en el proceso, no lo han tomado en la acusación, por lo tanto esos audios son un rascapié, un cuetecillo, ¿no? No, es una bomba, porque si se cae Belaunde, se le cae todo el componente de Venezuela, porque gran parte de la acusación en el supuesto financiamiento del año 2006 se construye en base a lo que dice el acusado Belaunde. Claro, ya no lo pones profesamente como Belaunde diciendo eso, pero todos los casos del componente de Venezuela, más los supuestos actos de conversión, serían Belaunde. ¿Qué puede pasar con el Partido Nacionalista? Porque en este momento, entiendo, tiene las cuentas totalmente incautadas, ustedes no pueden participar en las elecciones del 26 de enero y el fiscal lo que está pidiendo para el partido es la disolución, ni siquiera la suspensión, sino la disolución. Por eso estamos en un proceso de politización de la justicia, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que un fiscal puede pedir la disolución de un partido si en la Constitución está claro que los partidos no son personas jurídicas que no tienen un marco de ley, tienen un marco legal que es la ley de partidos? Y ahí establece que tiene que ser un fiscal supremo el que debe pedir esto y tiene que verse en la Corte Suprema. ¿De dónde este señor puede pedir esto, no? Y es más, también señala de que está grabado, el fiscal está diciendo al juez que no debemos permitir que el Partido Nacionalista se presente al 2021. Pues yo le digo al fiscal Juárez que nos vamos a presentar al 2021. ¿Usted como candidato a la presidencia? Ahorita quiero salir de todos estos procesos. Entonces, habíamos tocado el tema de política, justicia y medios de comunicación. Solo para cerrar este bloque, porque tenemos que irnos a la pausa y volver al tema del acuerdo de colaboración, porque no me quedó muy clara su respuesta. ¿Usted está en contra de que se haya firmado este acuerdo de colaboración y que le devolvamos los 524 millones a Odebrecht o es un mal necesario? No, yo creo que ha sido un mal acuerdo de colaboración, ¿no? Que ha permitido que dependamos totalmente de Odebrecht. Si Odebrecht hoy día quien tiene la sartén por el mango es Odebrecht. Pero como están dadas las cosas. Como están dadas las cosas, entiendo de que ya hay una decisión del juez y hay una decisión del presidente de la República que no está de acuerdo con pagar eso. Veremos qué pasa. Bueno, peor era que Odebrecht no quiera hablar, ¿no?
Si se hubieran ahí investigado como hizo la Fiscalía Anticorrupción, no dependeríamos tanto de Odebrecht y no veríamos el espectáculo, para mí triste, de ver a un fiscal y a un procurador defendiendo los intereses del delincuente. Perfecto, presidente Humala. Vamos a una pausa, pero no se vayan. Venimos con mucho más para hablar de la coyuntura política, ya que cómo evalúa el gobierno del presidente Martín Vizcarra, que lo ha empezado a criticar por su accionar con la política internacional. UPC. Bueno, continuamos con el expresidente Ollanta Humala, que se quedó en el tintero con unas frases, porque él quería hablar de los medios de comunicación. Usted ha sido bastante crítico con los medios de comunicación, pero eso en su papel también, sí, presidente. Lo que digo es que así como en general el sistema de colaboraciones, ¿no? Tal vez no lo he explicado bien, es un complemento a una investigación. En el caso que estamos viendo hoy día con el marco legal y los audios de Belaúnde nos hacen ver que el sistema requiere ser revisado. Yo creo que es un gran aporte del sistema, pero tiene que tener un control. Y hoy día no hay ese control, ¿no? Entonces, así como en los audios de Belaúnde dice que lo tiene cogido al fiscal, la Fiscalía de alguna manera también tiene cogido a determinados medios de comunicación, ¿no? Porque dentro de la lógica del lavado, si hay que seguir la ruta del dinero, el 85% de los fondos de campaña han ido a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en esa lógica torcida, bueno, los medios de comunicación también tendrían que ser procesados. No, pero ha sido en base a operaciones totalmente legales y transparentes, ¿no? Es decir, ha habido un acuerdo entre los equipos de campaña y los medios de comunicación, todo está a través, se ha pagado impuestos por esa plata, los medios han pagado impuestos. Debe ser así, pero acuérdate que se pagaba en efectivo. En el año 2006... Porque la ley no obligaba. Claro, a eso es a lo que voy. Yo también estoy de acuerdo con usted. El problema es que la Fiscalía, de acuerdo a la lógica de la Fiscalía, eso no interesa. El dinero llegó acá y los medios debieron suponer que ese dinero era mal habido. Esa es la lógica de la Fiscalía. ¿Por qué? Por el monto, qué sé yo, o porque era en efectivo, pero si la ley lo permitía. Entonces, además de esto, hay denuncias puntuales, ¿no? En el caso de Klimper, que habría depositado en RPP creo que $200.000. Lo cual ya quedó aclarado. Sí, me imagino y que finalmente RPP logró bancarizar el tema, pagó los impuestos sobre el dinero y todo eso, ¿no? ¿Por qué le recibió los $200.000 en efectivo, ¿no? O en el caso de Panamericana, Canal 5, que habría recibido $300.000, $200.000, no recuerdo cuánto, para lavarle la cara a Castañeda. Entonces, también acá es importante entender que en esta lógica de política, justicia y medios de comunicación, el equipo especial, ¿no? Sabe y se ha visto ahora con los audios cómo algunos medios de comunicación de alguna manera protegen y se arañan y defienden al equipo especial como si fuera su equipo, ¿no? Bueno, eso... No, bueno, hay críticas que el equipo se le puede hacer, digamos, excesos como el tema de los árbitros. Quizá meter a todos los árbitros en el mismo saco es un exceso, pero también es un trabajo importante que se está haciendo, porque no solamente es el tema del lavado de activos, son los casos de corrupción, presidente. Han sido décadas en este país donde nuestras autoridades nos han visto la cara y ahí está la prueba más palpable y que la ciudadanía lo siente, es a través de los peajes, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y también ahí lo que yo veo es como en la Fuerza Armada, ¿no? En la Fuerza Armada, en las zonas de emergencia han habido buenos oficiales y malos oficiales. Lo que está mal es que los buenos oficiales o el comando institucional tape a los malos oficiales. Entonces yo digo, en la Fiscalía, el del autodenominado equipo especial, hay buenos fiscales. Lo que está mal es que el fiscal coordinador ponga las manos al fuego por algunos de esos fiscales, porque entonces también está siendo cómplice si es que se descubre que hubo un acto ilegal en el manejo de los colaboradores. Vamos a la política, presidente, con el caso de la disolución del Parlamento, ¿no? Una medida que de alguna manera usted aprobó, lo vio con buenos ojos. Sí, yo creo que ya la cosa caía de madura, ¿no? Y más aún cuando el Congreso archivó el pedido de adelanto de elecciones, ¿no? Lamentablemente no es algo para celebrar, ¿no? Y lo que se va a venir, en mi opinión, es un Congreso altamente fraccionado, donde va a ser muy difícil que hayan acuerdos políticos. No fue un golpe de Estado, perdón, para usted no fue un golpe de Estado lo que hizo el presidente Martín Vizcarra. No, yo creo que ha sido una medida constitucional y creo que el Tribunal Constitucional
por las declaraciones que ha dado, va a ir por ahí, porque si no hubiera invalidado estas elecciones congresales extraordinarias, ¿no? Pero hay mucho que definir sobre el tema, ¿no? Lo digo porque, bueno, mañana más tarde viene otro presidente que decide que le gustaría reelegirse de manera indefinida y apunta a cuestiones de confianza, también amedrenta al Parlamento. O sea, hay vacíos en la Constitución que habría que aclarar. Yo creo que para mí ha estado claro siempre la medida de confianza. Lo que faltaba era el momento, ¿no? En mi gestión de gobierno también vimos este tema cuando no le daban el voto de confianza al Premier y lo ponían al borde del Premier, ¿no? ¿Se arrepintió de no hacerlo? No hay nada que arrepentirse, pero yo quise hacerlo, ya fue el problema de que es una decisión que también es compartida con el presidente del Consejo de Ministros y con el Consejo de Ministros, ¿no? Pero creo que no era el momento, o sea, no tenía esta situación. Si hubiera tenido esta situación, hace rato lo hubiera hecho. En el caso de nosotros, a diferencia de esta gestión de gobierno, teníamos un crecimiento económico, lo dejamos en 4.2%, una economía en recuperación. Habíamos ya sacado a 1,5 millones, creo, de peruanos, 1,5 millones de peruanos de la pobreza. Las obras de infraestructura estaban haciéndose, teníamos muchas obras. Habíamos creado la política social con el Ministerio de los Pobres, el MIDIS. La CONFIEP no lo quería mucho, ¿no? No, inclusive aportaron a la campaña de Fujimori, ¿no? Con $200.000 de Odebrecht. Una razón más para saber por qué tanto nos quiere, ¿no? Mejor dicho, nos odia Odebrecht. Pero raro, ¿no? Porque finalmente usted tiró al tacho su gran transformación, el plan de la gran transformación, y asumió la hoja de ruta, ¿no? Incluso lo digo ya en términos, digamos, concretos, nombró a Luis Castilla, que era el viceministro pues de Lucho Carranza, como su ministro de Economía, y mantuvo a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. Y bien que lo haya hecho, pero, digamos, frente al discurso que tenía, ya en los hechos, la izquierda se sintió traicionada. No tendrían por qué sentirse traicionados, porque no los hemos traicionado. La hoja de ruta lo hicieron los Ciudadanos por el Cambio, ¿no? Y lo mismo que hicieron el plan de gobierno, la gran transformación, hicieron la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos de un cambio de constitución, ¿no? En el 2006 perdimos las elecciones y no fue el cambio constitucional. En el 2011, en la primera vuelta, la ganamos, pero con un margen preocupante, en mi opinión, con el cambio constitucional. Y de ahí tuvimos que revisar sobre todo el capítulo económico del plan de gobierno, y arribamos a la hoja de ruta, la llamada hoja de ruta, que cumplimos casi en su totalidad. Entonces, no es que hayamos ido contra el modelo, hemos tratado de corregir, porque el modelo tiene un problema, que es la distribución, que es la lucha contra la desigualdad, que lo puedes ver en Chile, como lo puedes ver en otros países de la región, que está hecho un polvorín. Antes de pasar a eso, quería mirar un poco ya el plano local, pero hacia el futuro, ¿no? Porque, bueno, el Partido Nacionalista no puede postular en las elecciones de ahora del 26 de enero. Usted anuncia que de todas maneras quieren ir al 2021. Está evaluando, me imagino, su candidatura. Pero ¿cómo ve la renovación? O sea, después de la disolución del partido, del Congreso, ve que los partidos políticos intentan renovarse. Por ejemplo, en las cabezas de lista del APRA va Mauricio Mulder, en el fujimorismo va Marta Chávez. ¿Cómo ves? Más que renovar las personas, hay que renovar estos partidos. El partido aprista es un partido que ya está añejo, ¿no? Pero ya huele mal, ¿no? Yo creo que hay que renovarle ese partido, ¿no? Y otros partidos más que vienen del siglo pasado, y lo que nos han llevado a esta coyuntura que estamos viviendo son estos partidos también. Y todavía tienen el cuajo de volver a postular, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una renovación de organizaciones políticas también, no solamente de personas, porque acá estamos viendo personas, ¿no? Estamos viendo gente que nuevamente va a postular. Por eso digo, yo no esperaría mucho este Congreso, ¿no? Este Congreso no va a hacer ningún tipo de reforma constitucional. A lo mucho va a dedicar tampoco, ¿no? Tiene poco tiempo. Por eso digo, pues si tuvieran, no van a poder, porque no, van a ser tan fraccionados que va a ser muy difícil que hagan acuerdos políticos. Pero no dude de que ahora se van a dedicar, a partir del 26 de enero, a revisar los decretos de urgencia, y le apuesto que ni siquiera van a eliminar la inmunidad parlamentaria, porque es una herramienta que van a tener muchos, ¿no? Que tiene, qué sé yo, juicios por alimentos, etcétera, etcétera. Van a encontrar ahí un escudo, y no lo van a eliminar, como tampoco van a eliminar el voto preferencial. ¿Pero se debería eliminar o se debería regular, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Yo creo que debiera eliminarse. Es que el problema que tenemos es que pervertimos las cosas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de colaboración que es útil, lo pervertimos, ¿no? La inmunidad parlamentaria la pervertimos. Entonces, a veces hay que sancionar, ¿no? Es como
cuando tuvimos que quitarles la reelección a los gobernadores regionales. Fue una sanción en realidad, cosa que ya debería restablecerse. Pero en el caso de los parlamentarios, si bien es cierto de que debiera haber una reelección, tal vez limitada, pero hemos llegado a un punto tal de que la ciudadanía tuvo que entrar a tallar y quitarles la reelección, ¿no? En el caso de la inmunidad, también creo que debiera abolirse, ¿no? Para que de una vez los nuevos parlamentarios entiendan la responsabilidad de ser representantes del país. Ahora, pero y el presidente Martín Vizcarra, ante un Congreso mucho más fraccionado, ¿cuánta capacidad de trabajo también va a tener, ¿no? No sé cómo evalúa, por ejemplo, el accionar en los últimos meses, donde a través de decretos de urgencia se esperaban algunas medidas, no sé, un poco más potentes, ¿no? Yo creo que el presidente Vizcarra ni siquiera pensó que iba a tener que verse en esta situación, ¿no? Y le cuento un caso, por ejemplo, ¿no? Yo la semana pasada estaba en San Martín, estaba hablando con los arroceros, y me decían, en su gobierno, presidente, el precio, había estabilidad de precio y estaba en 1.200 la tonelada, y ganábamos plata. En este gobierno no hay estabilidad de precios, y hoy día nos están pagando 600 soles la tonelada. Entonces yo me ponía a pensar y digo lo siguiente, nosotros hemos recuperado, en mi gobierno levantamos el estado de emergencia después de más de 30 años en el Guayaga. Cuando lo agarramos a Artemio, en nuestro gobierno, no lo agarramos con armamentos modernos, eran retrocargas, eso. Entonces, en la región San Martín hay caletas con armamento. Yo me pregunto, ¿qué pasa si no hay una política agraria y hace que quiebren los arroceros, los cacaoteros, los sembradores de cítricos, papaya, café, etcétera? Yo imagino que van a regresar nuevamente a la coca. Y de la coca a abrir las caletas de armamento hay un paso. Entonces, ¿no se está dando cuenta el presidente del polvorín que se está sembrando en el Alto Guayaga? Eso no se debe permitir. Entonces, vuelvo al tema macro, ¿no? ¿Qué va a hacer el presidente con este Congreso fraccionado? Muy poco, tiene muy poco margen de maniobra porque no tiene un partido político. Y ese es su talón de Aquiles, pero también es un arma que le ha permitido tomar decisiones como el cierre del Congreso porque no tenía ninguna organización a la cual él se debe. Entonces, en esas condiciones, él está trabajando en base a medidas efectistas, está viajando bastante, que me parece bien, ¿no? Pero la economía está enfriada, yo vengo del interior del país, los proyectos están paralizados, nadie quiere firmar nada. La ejecución presupuestal, que justamente la teníamos acá, ve como en mi gestión de gobierno llegamos hasta 90-91% y los ministerios superaban eso. En este gobierno no llegan ni a 40%. Sí, sin tratar de disculpar al gobierno del presidente Vizcarra o al de ahí justamente está el cuadro que nos alcanzaron, efectivamente. La inversión pública se ha desplomado en los últimos años, ha venido muy mal, pero esto tiene también una explicación muy estructural, que tiene que ver con la explosión del caso Lavallato, los casos de corrupción, la mala capacidad de gestión de gobernadores regionales, de gobernadores locales, que han lamentablemente generado esa fuerte caída de la inversión pública, ¿no? No, porque la inversión, el enfriamiento de la economía no lo dio el caso Lavallato, Lavallato fue después. Lo que dio fue el freno que le metió el presidente Kuczynski con su ministro de Economía. ¿Por qué? Sí. Porque desconfiaba de las cifras que le dimos sobre el déficit fiscal. Sí. Entonces le metió un frenón y la economía es como un horno de siderúrgico. Lo apagas, para volverlo a prender va a demorar tiempo. Sí, ¿no? Torna le metió un frenón preocupado por el déficit, pero también contribuyó, yo le digo, contribuyó los casos de corrupción, ningún alcalde quería firmar nada. ¿Por qué contribuyó? Porque el gobierno no asumió el liderazgo. Le regaló el caso, le pateó el tema con el nombre de la autonomía de los poderes, que ya no era una autonomía, sino era autarquía, a un equipo de fiscales, le dio este caso. Ese equipo de fiscales no tiene la responsabilidad de liderar el país. Esa era una tarea del presidente. El presidente debió haber marcado cuál era la política frente a Odebrecht. Y la política debió haber sido quitarles todo, meterlos presos y sobre esa situación recién negociar las cosas. Odebrecht no se hubiera atrevido a enjuiciar al Estado en el CIADI si ellos ya dijeron que eran corruptos. Pasemos a los temas internacionales porque se nos está yendo el tiempo. Quería saber, ¿usted le hubiese dado quizá el asilo también a Evo Morales, presidente Humala? Por supuesto. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza, ¿no? Lo que pasa es que en general la derecha regional no acepta que esto es un golpe de Estado, pero ve a una presidenta que los militares le están poniendo a la banda, ve cómo el ejército, la Fuerza Armada, le está sugiriendo al presidente que renuncie.
¿no? Y acá he escuchado argumentos de que, bueno, en la ley boliviana el ejército puede sugerir. Por Dios, si yo le hago una sugerencia al jefe supremo, se lo hago personalmente, no en público. Esa es una movida de alfombra, ¿no? Y yo creo que el gobierno ha cometido un grave error al negarle, ¿no? Que el avión de retorno de Bolivia a México parar en el Perú a abastecer combustible. Es como, o sea, no tiene, y un mes antes se había reunido con el presidente Morales, ¿no? Me parece que es un error y que el presidente debiera darle una satisfacción. Bueno, sin embargo, le abrió el espacio aéreo, le permitió en un principio aterrizar, recargar combustible, pero lo que dice la Cancillería es... Peor todavía. Lo que dice la Cancillería es que hubo un cambio de planes del plan original desde México. No, bueno, que lo aclaren, pues, ¿no? Porque peor todavía, lo que dices es peor. Es, yo te permito que entres a mi casa sabiendo que vas a ir a recoger al presidente Morales que ha pedido el asilo, que es un derecho mundial, ¿no? No es un contrabando, le han dado el asilo. ¿Por qué le hubiese dado usted el asilo a Evo Morales? Por razones humanitarias. Pero cuando ya regresa de Bolivia, le niego. O sea, hubo un cambio, un giro de 180 grados de la Cancillería. Y de acuerdo a lo que dice el canciller mexicano, habla de valoraciones políticas. Y sería bueno que el canciller peruano diga cuáles son esas valoraciones políticas que hizo girar 180 grados la política, porque ya le habían permitido el ingreso. Mire, yo le cuento un caso, para que vea que el presidente tiene que tallar acá. Cuando estuve de presidente, vino una fragata inglesa, ¿no? Fragata inglesa, de la Armada inglesa, pero con médico, etcétera, no necesariamente eran puros soldados, ¿no? Pero de acuerdo a los acuerdos que tiene el Perú en el TIAR, etcétera, Sudamérica no permite que entre un buque de guerra inglés mientras no se resuelve el tema de las Malvinas, ¿no? Y no le dimos el permiso y tuvo que irse por otro lado. Ahora, pero... En este caso, hay un tema de un asilo que es una institución mundial del asilo. El presidente de la República y el canciller sabían que ese avión estaba yendo a recoger a un asilado. Más allá del asilo, ¿no le parece, digamos, cuestionable el hecho de que la propia OEA haya cuestionado las elecciones que se han dado en Bolivia? Es decir, que haya habido una suspensión cuando iban al 85% de los votos, veintitantas horas después, Evo Morales ya casi era el ganador. ¿No le parece cuestionable que el expresidente Evo Morales haga un referéndum, él pierde, el pueblo boliviano le dice, no te queremos más, Evo? Y, sin embargo, no escucha al pueblo y pasa por encima del pueblo. Yo estoy de acuerdo con todo eso, me parece cuestionable. Okay. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que también me parece cuestionable es que la OEA, un mes antes de esto, haya ido a Bolivia y le haya dado lo haya felicitado y haya dicho que está bien. O sea, ¿qué cambió en la OEA que un mes antes, como el presidente Vizcarra también, un mes antes se encontró con Evo y no pasó nada? Y la OEA también, Almagro haya estado dándole la bendición al proceso. Porque esto es un golpe de Estado desde su enfoque. Porque tenemos a los militares que, bueno, ellos dicen, ¿sabes qué, Evo? Mira, te sugerimos que te vayas. Y él tiene que renunciar, ¿no? Él ya había llamado a nuevas elecciones, además de eso, después de que la OEA le dice que había un fraude. El tema es claro, ¿no? Ya él ya había llamado a nuevas elecciones, ¿no? Y además su mandato vence en enero del próximo año. Él no está ahorita de presidente en enero, ha tenido que renunciar ante la presión de la Fuerza Armada, ¿no? Ante el giro que hace la Fuerza Armada. Entonces es un golpe, porque por último él ha debido quedarse hasta el 22 de enero o 20 de enero y no postular, ¿no? Por último, para fortalecer la democracia en Bolivia. Pero lo han sacado antes del término de este mandato que la comunidad internacional, inclusive el Perú, ha admitido, porque si el Perú no hubiera estado de acuerdo, no hubieran celebrado la binacional con Evo Morales, el presidente Vizcarra no lo hubiera recibido como jefe de Estado a Morales si no hubiera estado de acuerdo con este mandato que hoy día ya no está, por la fuerza lo han sacado. ¿Cómo ve lo que está pasando en Chile también, que se ha sumido en el caos? Bueno, lo que veo es una falta de que América Latina no solamente que es el continente o la región más desigual del planeta, ¿no? Sino es la que tiene también una de las más frágiles en temas institucionales, ¿no? De tal manera que el modelo económico que se viene aplicando ha entrado de manera automática y de manera soberbia. Y entonces como dicen, ¿no? el refrán neoliberal de que la mejor política social es una buena política económica es falso. Es al revés más bien, ¿no? La mejor política económica es una buena política social. Porque la política económica ataca pobreza a través de crecimiento económico.
pero no ataca la desigualdad. Sin embargo, las cifras de pobreza de Chile son literalmente envidiables, presidente. Claro, Humala. el problema no es por pobreza, es por desigualdad. Te doy un ejemplo. La desigualdad en Chile es prácticamente la media en América Latina. Bueno, te doy un ejemplo. En nuestro gobierno, cuando llegamos al gobierno, solamente 1/3 de la población en el área rural tenía acceso al agua potable. En 5 años doblamos a 2/3. Ese es luchar contra la desigualdad y contra la pobreza. Entonces, en el tema de Chile, como se puede dar en Ecuador, en otros países, ¿no? El problema ha sido ya un hartazgo de este modelo que profundiza la desigualdad y empieza por los estudiantes universitarios. Algo que nosotros acá hicimos fue el sistema de becas, beca 18, todo el sistema que ha dado 100.000 becas y que este gobierno no alcanza ni a las 20.000 becas, ¿no? ¿Se podría replicar acá el caso de Chile? Yo creo que no, y modestia aparte, creo que el MIDIS, la política de inclusión social, la política social que creamos, es una especie de vacuna para este tipo de quiebres, ¿no? Sociales, ¿no? Pero eso no se puede descuidar. Por ejemplo, hoy día tú debes saber que la pobreza ha aumentado, ¿no? Creo que tienes un artículo que has escrito sobre el aumento de la pobreza. Bueno, si ha aumentado la pobreza, no debería Bajó aumentar... la última para el 2018. La expectativa del 2019 es que por ahí quizá aumente. Pero debiera aumentar la cobertura de los programas sociales, porque han habido cientos de miles de peruanos que se han incorporado en este quinquenio a la pobreza. ¿Cómo los coberturamos? Y por el contrario, estamos reduciendo los programas sociales. Lo que ha aumentado es el hambre, según la FAO, en el Perú. Pero quería ir al otro tema, socio importante. Brasil, Lula ha salido de la cárcel, se ha convertido en un opositor sumamente clave para Jair Bolsonaro. ¿Cómo evalúa ese caso y se ha podido conversar con el expresidente Lula? No he podido conversar, le he mandado una correspondencia, pero... Saludándolo por su salida de la cárcel. Así es, ¿no? Lo que vemos es que la salida de Lula no resuelve sus problemas judiciales, pero es un cambio, modifica la geopolítica brasileña. Y por otro lado, lo que estamos viendo es cómo se ha venido manejando el tema de los juicios de Lula, ¿no? Donde hay conversaciones entre el juez y el fiscal, conversaciones sórdidas, promiscuas, para liquidarlo a Lula. En el caso de nosotros vemos las declaraciones del acusado Belaunde, que habla de conversaciones, acuerdos con el fiscal y con el juez. Pero en el caso de Lula, además, lo que se está descubriendo es que el sistema Drowsys, este sistema MyWebDay y Drowsys, ¿no? Se rompió la cadena de custodio. O sea, los documentos con los cuales han acusado a Lula están saliendo prácticamente de la computadora de Odebrecht, pero no del sistema que debe ser auditado. Entonces, eso va a repercutir en el Perú, porque acá, ¿qué pasa si se descubre que esas supuestas pruebas que está enviando Odebrecht en diferentes casos que tiene, están saliendo simplemente del laptop que hace Marcelo Odebrecht y no están corroboradas en el sistema MyWebDay y Drowsys? Va a ser un escándalo, se les va a caer el caso. ¿Se está recomponiendo la izquierda, presidente Humala, en América Latina? Lo digo por Argentina, Alberto Fernández, de la mano de Cristina Kirchner. En Ecuador, Lenín Moreno tiene muchos problemas. Rafael Correa es, de todas maneras, alguien expectante. ¿Ve una recomposición en América Latina? Lo que yo veo, más bien, es que cuando han salido después de hace 5 años, donde han estado los gobiernos progresistas de izquierda, nacionalistas en la región, por cada uno que ha salido entra uno facho de derecha, ¿no? Hemos visto cómo entraba en Brasil, sale Lula, entra Bolsonaro, sale Correa y entra Lenín Moreno, ¿no? En Argentina... No es un facho, ¿no? ¿Cómo? Lenín Moreno no es un facho. Pero mira cómo están... Bueno, digamos, está bien, no es un facho, pero entran gobiernos un poco, digamos que generan una serie de problemas, ¿no? En el caso de Chile estamos viendo cómo la convulsión está arrinconando al gobierno y ya el gobierno chileno está hablando de una asamblea constituyente, cosa que vuelve a reforzar el tema de que estamos en un momento constituyente en el Perú y que debiera haber una nueva constitución. Yo entiendo que el principal temor es que se toque el modelo económico, ¿no? Pero yo creo que el modelo económico está legitimado en el país. Solo para terminar, presidente, su padre va a postular con Vladimir Cerrón y su hermano está inscrito, pese a que no puede postular en la lista de UPP. ¿Cómo toma esa...? Prefiero no hablar de la familia, no mezclar la política con la familia. Pero un tema que has tocado es el tema del hambre que ha salido encima de FAO, ¿no? Y yo creo que el problema del hambre no es como están diciendo acá, que es un problema económico, no. El problema en el mundo
O sea, nunca se ha producido tantos alimentos en el mundo como en esta época, como en este siglo, ¿no? Y en el Perú también, ¿no? El problema es la distribución, que es una decisión política, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener con tanta abundancia de alimentos, tanto dinero en el mundo? En el Perú hay mucho dinero, no sabemos qué hacer con el dinero que hay en el Perú y tenemos el problema del hambre. Entonces, yo sugiero que ahí hay que reforzar los programas sociales. Sugiero que lleguemos con desayunos, ya no solamente desayunos, sino almuerzos en todos los colegios y también entremos a las universidades. Ahí tenemos el problema, como digo, no es un tema económico, plata hay, el problema es una voluntad política. Una ultimita rápida. ¿Usted hubiese hecho huelga de hambre por Nadine Heredia? No, yo estaba en la ILOES. Pero nosotros estamos, entiendo la respuesta política que hace el esposo de la señora Keiko. Creo que ella debe enfrentar su proceso en libertad. Acá en el Perú se abusa de la prisión preventiva. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Perú es el segundo país donde se pervierte la prisión preventiva, donde se mete preso para investigar cuando tiene que ser al revés, ¿no? Entonces, yo entiendo esa situación y lo que nos debe llamar la atención es si la Fiscalía está actuando políticamente. Perfecto, presidente. Muchas gracias al expresidente Ollanta en Quien Tiene la Razón. Se acabó el programa, pero yo los dejo con Tatiana Alemán para mucho más en RPP Televisión.